Así que hoy esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Quiénes somos? En la tertulia sobre filosofía de vida les vamos a hablar de la identidad, eso que nos hace únicos y especiales de los demás, esa virtud que también nos hace diferentes y nos separa o no. Y para hablar del tema, además de a Manuel Pimentel, contamos hoy con Jorge Wagensberg, doctor en física, profesor, investigador y escritor y director científico de Cosmocaixa, con Joan Romeu, doctor en medicina, especialista en neurología y en psiquiatría, y finalmente con Jorge de los Santos, artista plástico. En primer lugar, la pregunta del millón: ¿qué es la identidad? ¿Quién quiere empezar? Bueno, la identidad, por ejemplo, es lo que nos distingue del vecino y en buena parte nos la inventamos. Pero la cuestión de siempre es cómo conjugar nuestra identidad individual como individuo con las identidades colectivas a las que pertenecemos. Yo creo que cualquier persona pertenece a muchas, ¿no? Está el Barça, está la nación, está la religión, está... en fin. Y en general no siempre se está en buena armonía, ¿no? En buena parte nos la inventamos, esa identidad. La identidad es exactamente aquello que nosotros decidimos que es la identidad, porque en realidad se trata de, para mi gusto, se trata de la suma de toda una serie de características, de contingencias, de rasgos, de comportamientos, de roles, de estatus. Y cuando a alguien le dice, como pasaba con los chicos estos que hemos visto antes, les preguntan quiénes sois, pues dan una serie de definiciones. Si se lo pensasen mejor darían otras. Somos muchas cosas, la suma de todas estas cosas. Ahora, hay gente que es muy unidimensional y cuando le dicen defínase, sabe hacerlo. Yo nunca he sabido. ¿Qué poder tienen nuestros padres sobre nuestra identidad? Bueno, yo creo que tiene un poder determinante en el sentido de que nuestra identidad es una identidad cultural. Formada tenemos una identidad biológica o bioquímica, pero también tenemos una identidad cultural si en el fondo no son lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, estoy ahora hablando contigo. Claro, ¿quién está hablando? ¿Mi cultura, la cultura que he adquirido como ser humano vivo? ¿O está hablando mi laringe? ¿O los métodos de expresión que me hayan podido enseñar? En el fondo, normalmente me da la sensación, esta diferenciación entre bioquímica y cultura es solo un asunto de poder, de ver quién tiene que determinar cómo nos comportamos. Porque yo creo que el tema sobre la identidad, la pregunta no es tanto la prioridad para nosotros, no es tanto quiénes somos, sino cómo nos comportamos. O sea, cómo somos. Yo creo que hay una gran diferencia. Yo cojo la última intervención. ¿Cómo lo reservamos en la literatura? Vamos a ver, en una novela, un buen novelista, hay un axioma: nunca definas al personaje, hazlo actuar, que el lector va a captar perfectamente su identidad. Estamos leyendo una novela, vemos al personaje que se mueve, hace 2 o 3 cosas y ya ha conseguido el escritor transmitirnos una idea de identidad. Yo, por tanto, me agarro un poco a la del personaje. Todos nosotros, seguro que tenemos una duda interior o muchos espejos en el que nos miramos o una propia autopercepción, bueno, que sea la que fuere, pero todos tenemos un personaje, que es el que actúa, el que se mueve. Vestimos de una forma, tenemos una historia de decisiones y ese es nuestro personaje, ¿no? Y muchas veces es lo que yo intento decir en el libro de Escritura Vital, ¿no? Muchas veces nos conocen mejor y pueden predecir mejor lo que vamos a hacer quien ha ido observando nuestro personaje en la vida que lo que nosotros mismos podemos pensar de nuestra propia persona, donde yo no me meto porque ya correspondería mucho más a psicólogos o a conocimientos que se me escapan. Pero el personaje es muy tenaz, ¿eh? El personaje es muy tenaz. Lo que representamos en nuestra vida, que tiene muchos condicionantes externos, internos, bla, 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 es muy tenaz. Y yo ya personalmente llevo tiempo experimentando y el personaje de nuestra vida pasa como los personajes de la novela. Son hasta cierto punto predecibles. O sea, a mi entender, las presiones o esos agentes externos nos hacen muchas veces dudar de quiénes somos en realidad. O sea, lo ve más claro la gente de fuera que nosotros mismos. Nuestra percepción de persona es más voluble, depende de nuestro estado anímico, que la percepción externa de nuestro personaje, que es más estable. Y si no tenemos claro quiénes somos, ¿cómo podemos saber qué queremos? Es que yo creo que es fundamental en el tema lo que está introduciendo Manuel, ¿no? A nosotros nos da la sensación, luego quizá lo veramos, porque quizá hay un interés, ¿no? Pero nos da la sensación de que hay una dicotomía, somos grandes dicotomizadores en este sentido, ¿no? Entre un yo, una identidad,
concreta, que suponemos que es algo sólido, estable, más o menos esquivo, incluso para nuestro propio juicio, para nuestra propia conciencia. Y luego hay unas acciones que están sometidas pues al criterio de esa identidad, ¿no? Pero ¿y si en realidad fueran lo mismo? O sea, si yo soy lo que hago y yo devengo en lo que estoy haciendo, o sea, ¿qué pasaría? Yo creo que en este sentido había un filósofo sefardí que era Spinoza, que lo decía, dice, el yo, o sea, mi identidad no es nada más que la persistencia, el deseo por ser yo mismo. Desde el conatus. Desde el conatus, efectivamente, con esa teoría, ¿no? Esto es verdaderamente lo que a mí me puede definir mi identidad. Ahora, ¿qué pasa si decimos que nuestras acciones son nuestro yo? Pasa que nos encontramos con un vacío moral, en el sentido de dónde podemos apoyar cosas como el libre albedrío, como la voluntad, como la responsabilidad. Si no hay algo que digamos, no, eres tú el que tienes que decidir que esto que estás haciendo está bien o que esto que estás haciendo está mal, y entonces optar por la mejor de las opciones, ¿no? O sea, tengo la sensación de que como nos interesa mucho más saber cómo nos comportamos que realmente quiénes somos, nos interesa como agrupación cultural, digamos, por lo menos en Occidente, pues que esta pregunta délfica sobre el noxete ipsum, sobre quién eres tú realmente, esta la dejamos de segundo lugar, porque necesitamos este sustento de culpabilizar. Yo recuerdo que me contaba hace relativamente poco un chiste de un misionero que está en el África Negra y está intentando colonizar a las tribus y enseñándole los valores que hay que hacer, y en un momento determinado se encuentra un león que lo persigue con toda la agresividad del mundo y se va por él y tal. Y cuando está absolutamente aterrado, le pide a Dios, le pide a la divinidad que haga piadoso el león. Entonces el león, antes de echarse, se lo queda mirando y dice: bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar. Bueno, o sea, en este sentido se olvida la naturaleza del león. La naturaleza del león es comerse al tío y lo hace piadoso, pero no por eso deja de ser león. Bueno, pero esto sí que es genético, el hambre, ¿no? Yo creo que lo que más define nuestra identidad es justamente lo que hacemos en contra de los instintos. Es lo que realmente tiene mérito y nos definen. Y no todo el comportamiento. Yo creo que la parte del comportamiento que más define nuestra identidad es lo que llamamos el comportamiento creativo, aquello que cree. En fin, yo creo que si hay algún fallo en general en las teorías psicoanalíticas o de estudios de la mente, es que yo veo poco el término creatividad, por lo menos en las grandes teorías, ¿no? El sexo es muy importante, el instinto de muerte es muy importante, pero por lo menos la experiencia que he tenido directamente, cuando una persona tiene unos problemas de estabilidad anímica o de identidad, es porque no ha resuelto su creatividad particular. Creatividad no quiere decir que seas trascendente o muy importante. Yo recuerdo que cuando estaba en el ejército, en la mili, vaya, me quedaba horas mirando a un herrero haciendo herraduras, y aquello era una delicia, ver cómo las corregía, las ponía. Aquí era una persona con una identidad, como un templo. Yo creo que cuando uno busca una identidad, yo creo que lo que en realidad está buscando es su ración, su dosis de creatividad, ¿no? Joan, y luego Manuel. Ortega y Gasset distinguía claramente entre ideas y creencias. Bueno, la ciencia y creo que esto que estás también. diciendo exactamente encaja con esto. Es decir, cuantas más creencias tienes, menos creativo eres. Porque la creatividad exige ideas, no creencias. Buscar identidad, no sé dónde la encuentro, lo triste es que la encuentras muy fácilmente en las creencias, identidades colectivas. Te apuntas aquí, te adscribes allá. Pero se nota porque enseguida pierdes. estás cantando un himno o te ponen un uniforme, ¿no? Por supuesto, por esto te digo que la búsqueda, en este caso de una determinada identidad, tiene su peligro. La identidad no se busca, la tienes. Yo vuelvo a la percepción externa que tiene nuestro personaje o vuestro personaje, ¿no? ¿Hasta qué punto existe el libre albedrío? Existe, claro que existe, pero muy mediatizado. Nuestro personaje no mediatiza. Por ejemplo, era libre, por decir dos personajes muy puros de la literatura. Es libre Don Quijote cuando ve un molino, no es libre, cree que es un gigante, lo va a atacar. Es libre Superman, si ve que un avión se cae, va a ir a salvar a la... El personaje te hace. Todos tenemos personajes. Usted tiene un personaje. Quien conozca ese personaje es muy tenaz, no va a permitir que usted, aunque por dentro
tenga alguna idea, no le va a permitir a usted cambiarle lo predecible de ese personaje, ¿no? Yo personalmente ya hago hasta muchos experimentos con personajes que he ido conociendo y ante los dilemas, y me asombro a mí mismo, ¿no? La similitud que hay con la literatura, de ahí el tema de la escritura vital. El personaje es mucho más predecible de lo que nosotros mismos nos vemos. Yo mismo, mi propio personaje me empuja y a veces digo, bueno, pero ¿a dónde voy? Y cuando un escritor escribe una novela, siempre dice, oye, he puesto los personajes, he creado los personajes y tienden a moverse solo por la novela. Pues la vida pasa igual, nuestro personaje nos empuja, nos empuja, nos empuja. Es una cosa muy curiosa. Sí, es que creo recordar que decía Heidegger que podemos hacer lo que queremos, pero no podemos desear lo que queremos. Pues ahí por este lado, esta capacidad de decisión, pero por otro lado no podemos desear justo lo que queremos. O sea, el deseo de alguna manera nos viene determinado. Y el deseo y esta parte creativa que apuntaba Jorge, yo creo que viene fundamentalmente marcado por el deseo, por un poco lo que decíamos antes, ¿no? El deseo de ser yo mismo. Esto es porque el deseo es extraordinariamente creativo. El deseo es un tema muy amplio y muy difícil de abordar, pero sabemos que se consolida y se forma en base a estructuras narrativas. En base a estructuras narrativas además de carácter simbólico. Cuando deseamos algo, nos montamos la película, entre comillas. Es decir, construimos un relato y escribimos un relato sobre ese deseo. Y estos, digamos, personajes, estos fantasmas que aparecen en este relato deseante, son figuras simbólicas. O sea, yo puedo desear un coche, en realidad no deseo el coche, deseo a lo que me remite ese coche, que es, por ejemplo, un estatus. Y en realidad tampoco es ese estatus, deseo a lo que me remite ese estatus, que es poder conseguir a determinada chica que me acompañe, ¿no? Y tampoco es esa chica, es el conseguir el amor. Y quizá tampoco es el amor, quizá lo que quiero es, y cerramos el círculo, ser yo mismo. O sea, cerrar esa cadena deseante que me forma a mí mismo, ¿no? ¿Joan? Estaba pensando ahora cuando decías, y lo que quiero no es la chica en realidad, lo que quiero es, y yo pensaba, coño, lo que quieren todos. Pero de todas maneras, fíjate que las muchas cosas que has dicho, sí, es decir, cuántas cosas, la suma de todas estas cosas, ahora, en el momento en que te pares, alguien puede percibir que esto es tu identidad. Y lo que decía Pimentel respecto, que me ha encantado, lo de que el personaje va cogiendo, no será, pregunto, quizás sea una pregunta retórica, ¿no será que decías que haces actuar a la gente y cada uno percibirá? Pero tú percibes, y quizás antes de empezar, no sé, o a lo largo del camino, o crees que sí, que realmente el personaje... Bueno, si todo se acerca a la divinidad porque inventa personajes. Claro, que los pero hace una vez que ha creado el personaje, eso observan los escritores en toda la biografía, una vez que crea el personaje, ya el personaje se te va a mover, porque si no se te revela, porque hay mucha tenacidad en los personajes, hay mucha tenacidad. Cualquier novela que hayáis leído últimamente, y cuando son estos, hay personajes, hombre, los bien definidos, ¿no? Lo que toman conciencia, eso adquieren una coherencia. Y bueno, y hay personas que ya tienen su propio personaje, porque suelen ser coherentes. La mayoría lo tenemos, es decir, con más o menos, y suele, claro, yo no sé explicar el porqué psicológicamente, porque no lo sé, pero como observador literario de la vida, me asombra. Por eso yo muchas veces matizo el libre albedrío, lo matizo bastante, no somos tan libres como nos creemos. Muchos personajes mueren en la novela porque ya no se reconcilian con el autor, y no hay más remedio que matarlo, ¿no? Por ejemplo. ¿Ustedes creen que queremos ser únicos o queremos ser diferentes? Bueno, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Yo creo que la identidad individual en muchos aspectos es el rechazo a lo que los demás quieren que seamos. Bueno, y en la adolescencia yo creo que esto llega incluso a niveles hormonales, ¿no? Y en la infancia también. Hay una época en que se afirma la identidad justamente con el no. Es muy fácil provocar un no en un niño en una determinada edad. Yo creo que un objeto, en general, no hace falta que sea un ser vivo y un ser humano, solo es idéntico a sí mismo. Pero cuando uno está en una colectividad, pues el marcar la diferencia es importante. Y marcar la diferencia es, en el fondo, querer ser un ser único. Hay que pensar que cuando, por ejemplo, dos personas se enamoran, esto también es interesante con respecto a la identidad, uno se enamora en realidad de la opinión que el otro tiene de ti, ¿no? Y en esos momentos se dicen frases que son muy relevantes, ¿no?
Como, por ejemplo, eres muy especial para mí, quiere decir eres único para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Además se produce claro, nuestra identidad la cimentamos mucho en el no, en la partícula, en la negación, ¿no? Y se produce esta paradoja un poco de la paradoja del archipiélago, ¿no? Que es aquel conjunto de islas unidas por lo que les separan, precisamente, ¿no? Y aquí es igual, o sea, el ego se cimenta y se forma rechazando lo que en común tienen los demás con nosotros, que es su propio ego. En este sentido resulta curioso. Y por eso muchas vanguardias artísticas consisten en matar justamente la inmediatamente precedente, ¿no? Sí, 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 y construir encima, igual. Mira. Cada personaje, bueno, todos tienen matices, pueden más o menos parecidos, pero lo que sí son distintas es la vida, la novela de cada personaje, ¿eh? Es decir, cada uno tenemos nuestra novela, pueden estar más o menos enclavados en la misma familia de novela, en el mismo género, en la misma época, en los mismos lugares, pero cada persona tiene su propia novela, le pasan cosas que a veces superan el guionista más fantástico y tiene encanto, ¿no? Por eso cada persona, la novela de la vida de cada persona es distinta y única. Joan. Respecto a si somos únicos o si somos diferentes, que es la pregunta que ha dado lugar a estas intervenciones, por fuerza somos diferentes, por fuerza. Y por tanto nos gusta creer, bueno, más que creernos únicos, yo creo que nos gusta ser únicos y encima buena cosa, porque claro, si uno es único pero es el único tonto, tampoco creo que esto le haga demasiada ilusión, o sea que dicen que la inteligencia de todas maneras debe de ser lo que más abunda. Nadie cree que no tiene. De todas formas, Juan, es curioso porque uno, cuando va tratando con la gente, ve aquello que se comentaba un poco, dice, no eres más tonto porque no entrenas. O sea, ves que está muchas veces la prioridad por insistir en el hecho diferencial propio, aunque sea la ordinariez, la tontería, la tal, por encima de intentar corregir, digamos, la propia identidad o modelar esa propia identidad para hacerla pues más atractiva. Y no hay nada peor que un tonto creativo. Sí, 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 estos son peligrosísimos. ¿Por qué? Un tonto con iniciativa huye de ellos, querida. Vaya, pienso yo. ¿Por qué nos resulta más fácil saber lo que no somos que lo que somos? Determinar esa diferencia. Bueno, el Código Penal es así. No nos dice lo que tenemos que hacer, sino por lo que nos castigarán si lo hacemos, ¿no? Todas las reglas éticas empiezan, y los 10 mandamientos empiezan, no hagas esto, no hagas aquello. Y curiosamente, las grandes reglas, leyes de la física, son leyes de imposibilidad. Por ejemplo, el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Los procesos reales son los que no violan o no burlan estas cosas, ¿no? En fin, ahora hay un aspecto que no hemos hablado de la identidad. Hay un poeta mexicano, López Velarde creo que se llama, que distingue la parte, es decir, hay una parte individual que la robamos de la colectiva, ¿no? Es yo soy así, y distingue entre la patria, que son lo institucional, lo impuesto, como la nación, por ejemplo, y aquello que nosotros hemos elegido. Y es curioso que en los estudios que se han hecho sobre este tema, la gente acaba diciendo yo soy de aquí. Por ejemplo, un sociólogo importante como el Zygmunt Bauman, ¿no? Empieza un libro sobre la identidad diciendo justamente esto. Esto es la matria, no es la patria. Es decir, a mí me gusta, yo soy de aquí, de este paisaje, yo como este tipo de cosas, a mí me interesa relacionarme con esta gente. Esta es la parte de la identidad colectiva que uno necesita como individuo. Y la verdad es que el colectivo lo necesitamos. Esto en todas las escalas biológicas es observable. Una manera de sobrevivir es aliarte con semejantes para hacer un nuevo individuo, ¿no? Pero cuando se impone, yo creo que buena parte de la historia de la infamia de la humanidad es cuando nos imponen identidades colectivas. Un símbolo es el burka, ¿no? Que es esconde, tapa totalmente la identidad individual en aras de la identidad colectiva. Y el otro extremo son estos que se tiran desnudos en un espectáculo, que sería el caso opuesto. Toda la armonía es equilibrar las dos cosas. El no da pie a un tema que en la novela es muy importante, es motor de la novela y también en la vida, que es el conflicto.
todas las novelas que leemos hay un conflicto. El protagonista tiene que superar una dificultad. En la vida, igual que las leyes, nos definimos por los conflictos. Nuestro personaje está tomando entereza por cómo superamos los conflictos, que es un no, que es una dificultad. Hay personas que lo superan, otros que se quedan aplastados, otros que saben un conflicto genera mucha energía siempre, que saben utilizarlo para construir el argumento, otros que se aplastan, y efectivamente es en ese conflicto, en la crisis permanente que vivimos, donde se va configurando nuestro personaje y que siempre, repito, por lo menos visto literariamente, ¿no? Es muy útil analizarlo, salirnos nosotros mismos de nuestra realidad, de nuestra subjetividad e intentar vernos como personajes de esa novela y de cómo supera ese no cotidiano que es el conflicto. Señores, hemos agotado prácticamente nuestro tiempo, pero me gustaría, antes de acabar, si nos pueden, a los espectadores que nos estén viendo, les puede dar algún consejo para ser más auténticos, así brevemente. Joan. Hacer lo que uno realmente quiere hacer, decir lo que quiere decir, no hacer lo contrario de lo que uno quiere hacer, siempre que no ataques ningún derecho de otras personas. Sí, yo además, enlazando con lo que apuntaba Manuel con relación al conflicto, actuar como uno mismo. En la Bhagavad Gita, Arjuna, que es un guerrero indio, se encuentra de repente que tiene delante toda la serie de tropas donde están parientes suyos, primos y tal, que se van a enfrentar y se van a enfrentar en una guerra, ¿no? Y entonces le pregunta a Krishna, que está metamorfoseado de su auriga, le pregunta, ¿qué debo hacer? O sea, él tiene un conflicto ético. Dice, ¿qué tengo que hacer? Y entonces que es un dios, Krishna nada menos, lo que le pregunta es, ¿quién eres? Y el otro dice, soy Arjuna, el guerrero. Dice, coño, pues si eres el guerrero, actúa. Jorge. Bueno, no sé si se pueden dar consejos, pero si tuviera que dar uno, diría no renunciar a una parcela de creatividad que a todos nos toca. ¿Y cómo no renunciar? Bueno, pues conocer, leer, pasear, vivir el mundo, y uno siempre acaba encontrando... Disfrutar de la vida. ¿Manuel? Que nuestro personaje sea lo más coherente posible con nuestra percepción de persona. Pues muchísimas gracias a los cuatro por participar en esta tertulia de filosofía de vida. Lo dejamos aquí.